tal amigos? Es noche de viernes en Santa Mónica Digital y ya estamos con Rocío Urquiaga, nuestra psicóloga, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, Rocío, ¿qué tal estás? Bienvenida. Buenas noches, Nicolás, y buenas noches con todos tus teleoyentes. Y bueno, como todos los viernes, hoy día vamos a hablar otro tema de interés. Así es, un tema importante que tiene que ver con nuestra inteligencia emocional y además para tener las cosas en su punto. Hoy vamos a hablar de un tema, Rocío, porque nosotros quisiéramos que la vida sea siempre color de rosa, ¿verdad? Quisiéramos ser siempre positivos y optimistas, pero nos damos cuenta que no siempre es así. Tenemos algo que de alguna manera está ahí jugando entre la sombra, apareciendo y desapareciendo. Y a veces nos puede, a veces nos gana y en esa lucha a veces perdemos. La tristeza, Rocío, a veces llega a nuestra vida y la tenemos que aceptar porque también es una emoción que forma parte de nuestra vida. Rocío, tú que eres la experta, háblanos, cuéntanos tú, ¿qué es la tristeza? ¿De dónde viene y por qué aparece en nuestra vida? Bueno, en realidad la vida es un carnaval, es lleno de colores. Y a veces hay colores alegres y a veces unos poquito más bajos y eso es parte de la vida. Y las emociones, como hablábamos en el programa anterior, ahora nos vamos a enfocar en la tristeza, que eso es parte eso es una emoción, que todos los seres humanos tenemos que vivirlo. Ahora, muchas veces lo asociamos la tristeza con algo malo, pero en realidad no es malo, es parte de, o sea, no podemos decir que es buena o que es mala, no. Es parte de y que la tenemos que vivir, ¿no? Las emociones muchas veces nos pueden llegar a expresarnos y, como se dice, a brotar de alegría, como es la emoción de la alegría, pero la tristeza también nos ayuda, como se dice, a bajar esos niveles, ¿no? Pero la tristeza no es mala en realidad, ni tampoco es buena, es parte de. Perfectamente, la clave está, Rocío, tú nos has dicho, no es ni buena ni mala, tenemos que aceptarla y vivirla. Entonces podemos decir que la tristeza tiene una función en nosotros, en nuestra vida. ¿Cuál sería la función o qué rol cumple la tristeza en nuestra vida, en nuestro día a día, en lo cotidiano de lo nuestro? La tristeza puede ser beneficioso, sí. ¿Por qué? Porque nos ayuda a hacer una autoevaluación, ¿no? Por ejemplo, me siento mal por X razón, pero ya, eso me va a permitir comenzar a mirarme a mí mismo. Entonces a eso se llama una autoevaluación. ¿Qué cosas buenas he hecho? ¿Qué cosas malas he hecho? Y si hice malo A, B, C, ¿cómo lo mejoro? ¿No? ¿Cómo podría hacer para que esto cambiarlo? Porque el ser humano es flexible. Todo depende de la actitud de la persona. La tristeza me ayudaría a una autoevaluación o autoexamen, a reflexionar de las cosas buenas que he podido alcanzar también, o las cosas que todavía me faltan alcanzar, ¿no? Llevarnos a un nivel de análisis, ¿no? Porque a veces vivimos muy rápido y nos llevamos por la emoción, por el momento, pero a veces no hemos hecho, como se dice, un análisis que me permita verme a mí misma y a mí misma con el entorno también, ¿no? Entonces, por eso la tristeza no podemos calificarlo como algo malo, sino que nos ayuda, como se dice, a hacer una coma en nuestra vida y tomar en cuenta qué es lo que debemos mejorar. Perfectamente, si lo vemos de este modo, Rocío, en realidad la tristeza nos ayuda a hacer ese proceso de evaluación, esa coma o ese paréntesis, ¿verdad?, para ver qué pasa con nuestra vida, cómo estamos gestionando, cómo estamos llevando nuestras emociones. Muy interesante, te cuento un caso, pues me decía una amiga una vez, estoy tan triste, pero tan triste, me decía ella, y al escuchar la palabra tristeza, pues yo ya me puse en estado de alerta, ¿no? Pues algo le pasa, hay que cambiar el estado, pero luego entendí que me lo decía con una sensación de paz y de tranquilidad. Y le digo, pero estás triste, y le digo, pero es que no se te nota triste. Y me decía, estoy en un estado de tristeza grande que lo estoy disfrutando. ¿Qué pasaba con mi amiga? Yo creo que a lo mejor había tenido una entrevista contigo, Rocío, porque ella decía, estoy disfrutando de la tristeza. Y esto es algo que la gente normalmente no suele decir.
no lo ve de este modo como un paréntesis, como una coma, sino que lo ve como algo muy terrible, que hay que salir de ese estado lo más antes posible. ¿Esto tiene que ser así o hay que adoptar el punto de vista de la amiga mía que te cuento, la escena esa que me encontré? No, la amiga tuya está fenomenal. ¿Por qué? Porque las emociones tenemos que vivirlas, tenemos que sentirlas. Entonces, porque definitivamente son parte de, ¿no? Y todo depende cómo nosotros, o sea, esa emoción, como la emoción es algo breve pero intenso, pero no nos quedemos ahí estancados en esa emoción, porque definitivamente después de hacer una autorreflexión, un análisis y todo lo que acabo de mencionar, vamos a tener que continuar con nuestra vida y esa coma que acabo de decir o ese paréntesis sencillamente nos va a llevar también a otra emoción, ¿no? Entonces no es malo, al contrario es bueno disfrutar. Por eso a veces hay gente que dice, no llores cuando te sientes mal, ¿no? Al contrario, llora, bota lo que tienes ahí adentro, ¿no? Para que luego encuentres ese equilibrio y esa paz que necesitas en ese momento. La gente siente tristeza por diversas situaciones. Por ejemplo, les comparto, hace poco tengo una amiga que ha quedado viuda, ¿no? Entonces, eso es una tristeza, ¿no? Y ella me decía, Rocío, ¿qué hago? Llora, vive el momento y como se dice, bota lo que tienes por dentro para luego te seques la cara y las lágrimas de por medio y luego que empieces tú a ver la vida y hacia adelante, ¿no? Perfectamente. Sería como una catarsis, un desahogo, ¿verdad? Sacar las emociones o ese sentimiento que te hace triste, que te pone triste o te hace llorar para empezar a un nuevo estado. El secreto está, Rocío, en superar la tristeza, pero de forma natural. ¿Cómo salimos de ella? Tú nos has dicho que es una emoción pasajera, momentánea, que no permanece, pero no obstante, ¿cómo salimos de la tristeza? Si lo miramos de esta forma, como lo estamos enfocando hoy, después de la tristeza, ¿qué sigue? ¿Cómo mejoramos las relaciones cotidianas o superamos aquellos problemas que nos han llevado en realidad a tener ese estado de tristeza? Claro, es que pasamos al siguiente plano, que es cómo gestionamos esta tristeza. ¿Y cómo lo gestionamos? Primer paso, ¿no? No juzgarnos, ¿no? No hay que ser tan duros, ¿no? Eso es, yo cuando decía una autoevaluación, pero no tampoco martirizarnos, eso no se debe de hacer. Punto número 2, ¿no? Empezar a salir de esa situación. Ya hice mi análisis, ya resolví, pero no puedo estar dando vuelta en el mismo eje. Salir, buscar hacer otra actividad, ¿no? Tomar otras acciones, empezar, como se dice, a operar, ejercer. De alguna manera también podría ser no aislarse también, porque yo puedo estar triste, pero mientras que hago mi autoanálisis y todo, estoy en ese tiempo, pero luego otra vez empiezo a interactuar con las demás personas y comienzo a tomar mi vida normal. Tal vez aplicando otro estilo de vida, porque por ejemplo, esta amiga que les contaba, que se ha quedado viuda, lógicamente tiene que reestructurar su estilo de vida. Entonces allí, ¿cómo va a gestionar? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es lo que debo hacer en primera instancia para salir adelante? Entonces, esa es una forma de gestionar, ¿no? Comenzar a ver la vida de una manera positiva, ¿no? Por algo son las cosas, ¿no? Si somos creyentes, ponernos y disponernos ante Dios, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho a salir adelante para que la tristeza no se quede en nosotros, ¿no? Que en algunos casos, como muchos saben, la tristeza, cuando se hace, como se dice, indefinida, puede llegar a cuadros de depresión. Entonces, allí sí tenemos que tener mucho cuidado. Perfectamente, Rocío, como lo has encaminado tú, las recomendaciones, los pasos que nos has fijado, salir de la tristeza es algo fácil, ¿verdad? Ese autoanálisis o esa autoevaluación que debemos tener, pero no cruel, sino lo más sincera posible en vistas a dar luces y salir de ese momento instantáneo. Luego nos has dicho tú, hacer la vida normal, no aislarse. Normalmente la gente cuando asocia tristeza
suele decir la frase, ¿verdad? Quiero estar solo, déjenme solo. ¿Esto está bien o tiene una parte negativa, una parte positiva? A lo mejor hay que aislarse, hay que hacer ese análisis en intimidad, en soledad, y luego salir al encuentro de los demás. Hay personas que pasan la tristeza, pero que se relacionan con otros de tal forma que esa tristeza dura menos tiempo y sales más repotenciada de esa emoción que has padecido. Así es, Nicolás. Lo más importante es disfrutar de estas emociones y saber que en esta vida todo es cíclico, va cambiando. Y nosotros como seres humanos tenemos que saber gestionar nuestras emociones, porque es parte de nuestra vida. Perfectamente. Y además nos decías tú como último paso, tomar decisiones, ¿verdad? Lo que ha generado, lo que ha hecho, lo que nos ha llevado a este cuadro de tristeza y luego ver qué es lo que lo ha causado para que no se repita. Rocío, hay gente que tiene la fantasía de vivir siempre feliz, gente que ve siempre sonriendo o que de alguna manera no manifiesta su tristeza. Esto está bien, Rocío, buscar como caballito de batalla siempre la alegría o como estandarte de guerra solemos decir siempre estar alegre. ¿Es un error evitar la tristeza o negarla o de alguna manera disimularla? No, o sea, no podemos evitar la tristeza, pero sí podemos hacer que tener una actitud positiva, ¿no? O sea, frente a una desgracia, por ejemplo, la pérdida de un pariente, lógicamente, pues, el ser feliz definitivamente no estaría acorde, ya estaríamos hablando ya de un tipo de trastorno, ¿no? Estaríamos desconectándonos de la realidad, ¿no? Pero sí disfrutar, como vuelvo a decir, la tristeza, pero también asumir una actitud positiva, ¿no? O sea, no quedarnos en medio de ese dolor, ¿no? Porque es como cuando uno se cae, ¿no? Se cae, le duele, pero no se va a estar quejando todo el día. Ya se levanta y sigue adelante. Así es la vida. No te puedes seguir como si enfrascada en ese tema, ¿no? Por eso hay gente que de alguna manera se engancha en esta emoción y ya de alguna manera se tiene un perfil depresivo. Entonces ya esas personas necesitan un tipo de tratamiento, de acompañamiento psicológico para que pueda pues superar estas dificultades. Lo que pasa es que aquí también hay gente que no tiene esa capacidad de afrontamiento, lo que se llama la resiliencia, ¿no? Frente a situaciones nuevas, por ejemplo, hay gente que frente a las cosas nuevas le da miedo, que no debiera ser. ¿Por qué tener miedo, no? O como también hay gente que se queda en esa situación de pena, que sencillamente no va ni para atrás ni para adelante. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que las emociones son parte de nuestra vida, pero tenemos que darle el tránsito que se requiere en todo caso. Hay una película que se llama Intensamente, no sé si ustedes lo han visto, y bueno, y si no, vuelvan a verla porque es bastante buena, donde grafica claramente de estas emociones que estamos mencionando. Perfectamente, Rocío, nos quedamos con esto que nos has dicho, ¿verdad? Esta noche, las emociones son normales, es parte de nuestra vida y no podemos escapar de ellas. Lo que sí hay que tener cuidado en enfrentarlas de forma positiva. Ahí está el secreto. Rocío, gracias por estar con nosotros y fortalecer nuestra inteligencia emocional. Gracias, Nicolás, y es un gusto siempre estar contigo todos los viernes. Perfectamente. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta el próximo viernes, Rocío, que tengas una semana feliz. Adiós. Nos vemos. Bien, queridos amigos, despedimos a Rocío Urquiaga para vivir feliz, el tema psicológico de la noche, y ahora vamos a la pausa y regresamos. A continuación tendremos las noticias de los agustinos recoletos en el mundo y no se olviden, a las 8 y unos segundos después tendremos el Faro de Santa Mónica con Fray Lucilo Echazarreta para hablar temas importantes de la vida agustiniana, de la vida con Jesucristo y además de nuestra vida con las demás personas en sociedad. Pausa y regresamos.